persona, pues soy un venezolano, Nicanor Ochoa Hernández, nacido en 1940, cuando empezaba en Venezuela la época de la democracia, con el general Medina Angarita. Mi familia es una familia sencilla, humilde, pero realmente muy trabajadora. Una familia pequeña, pero muy trabajadora y muy unida, de mucho respeto. Mis padres pues se preocuparon porque fuéramos un poco más dados a la vida del conocimiento, a la escuela. Y nosotros, yo y mis hermanos, que hemos sobrevivido 4 porque hay otros que murieron pequeñitos, llegamos a la escuela y ya nuestros padres, sobre todo mamá, mi abuela, que era la que siempre estaba al lado de nosotros, nos llevaron a la escuela ya sabiendo las letras, las primeras letras, sabíamos ya leer y sabíamos escribir. Entonces entramos a la escuela con algunos rudimentos ya. Fui trabajando, fui desde niño ya, también a los 5 años ya estábamos todos metidos, o antes en la casa, pero ya a los 5 años yo salía, ya estaba yo en la calle, pues ayudando con algunas cosas, con una diligencia, vendiendo cosas. Entonces fue una infancia pues muy bonita, la recuerdo con mucha gratitud, la recuerdo llena de vivencias, llena de experiencias bonitas, muy limpias, muy sanas y siempre en torno al trabajo. Los niños de esa época, yo como mis compañeros teníamos muchas obligaciones porque había que acarrear el agua, había que preparar el maíz, había que teníamos muchos trabajos que hacer todas las mañanas y esto lo llena uno de muchos conocimientos y de muchos saberes y de muchos ires y venires que son importantes en el desarrollo físico y en el desarrollo también de los aprendizajes de las personas. Bueno, después fuimos con la escuela primaria. Tuve la fortuna de que mis padres revieron, comieron y estaban pendientes de que nosotros teníamos que salir del pueblo porque ahí no había sino hasta la escuela primaria. Y entonces, con la ayuda del sacerdote, que mi casa era muy católica, y después a estudiar mi bachillerato, y más adelante en colegio de sacerdotes de Carabozo. Y seguí en esto, luego de ahí pasé a Barquisimeto, donde en Barquisimeto seguimos con la secundaria. Yo por lo menos me gradué de maestro normalista, y ese fue quizás el camino para luego haber sido enviado a Salamanca en España. Bueno, y tuve el privilegio de estudiar en esa universidad, una de las más famosas de Europa. Y bueno, ahí estudié filosofía y letras y derecho. Estando en Salamanca, entré en contacto con esa maravillosa idea que estaba germinando en Venezuela, que era la Universidad de Oriente. Algo novedoso, algo realmente renovador, porque Venezuela es un país donde la mitad, si uno hace una línea recta de norte a sur, todas las universidades estaban en Caracas y hacia el occidente. Y la otra mitad de Venezuela no tenía ningún centro de educación superior. Y apareció entonces esa idea que fue creada, haciendo la democracia, se crea la Universidad de Oriente en 1958. Entonces, su fundador, el doctor Luis Manuel Peñalver, en uno de sus viajes por Europa buscando candidatos, buscando clientes, buscando futuros profesores, investigadores, me contactó porque teníamos estudiantes en Salamanca, un centenar de estudiantes teníamos un centro de estudiantes, y en ese centro de estudiantes pues yo estaba con la cuestión de las relaciones públicas. Tenía yo muy buena relación con el director de la Dirección de Cultura de la Embajada, del asesor cultural, que era el doctor Enrique Barrios Araujo. Entonces me vinculé con el doctor Peñalver, preparamos su visita a Salamanca, una visita histórica en realidad,
grata para nosotros y para Salamanca. Total que como fruto de la venida de Dr. Peñalver, ya yo quedé, como digamos, enganchado con el proyecto de la Universidad de Oriente. Y así pues, un año después, eso creo que fue hacia el 1963, y ya el 64 ya yo había finalizado mi carrera y me enganché con la Universidad de Oriente y fui a parar pues a la bella ciudad y querida ciudad primogénita del continente americano, a Cumaná, la tierra del poeta Andrés Eloy Blanco. Nunca había estado yo por el Oriente. Pues soy llanero, porque soy nacido en Arizmendi, el estado de Barinas, que es como un estado acostado. Resulta que el distrito de Arizmendi queda prácticamente en todo el corazón de Venezuela. Y me tocó pues irme a Oriente, y hice de Oriente pues mi gran aspiración, mi gran reto, venir de Salamanca e instalarme en Oriente, a ver crecer esa zona de mi país, a ver crecer la universidad, en cuyo proceso estuve metido desde esa fecha, desde el 63, y sigo aún metido, ahora sufriendo mucho por la destrucción planificada y coordinada y continuada que viene haciendo el régimen contra las universidades autónomas. Sigo ahí orgulloso de estar en la universidad, de haber sido y de seguir siendo su profesor. Aunque jubilado, pues he seguido trabajando ad honorem prácticamente en la universidad. Y siempre he dicho a mis estudiantes que he sido una persona feliz, porque creo que he hecho durante toda mi vida aquello para lo cual nací. Yo he sido, como se dice en nuestro argot, que yo he sido muy pata caliente, porque el llanero de por sí es pata caliente. El llanero tiene que movilizarse, tiene que viajar a caballo, en burro, en buey o a pie. Y yo viajé de todas esas maneras. Entonces siempre he estado dispuesto al viaje, a moverme, a movilizarme. Y entonces en España, España pues había salido de la guerra civil, había terminado la Segunda Guerra Mundial. La situación era muy precaria en realidad. Eso no obstante, yo pude hacer un viaje con un amigo que conocí en Villa del Río, que es un pueblo del sur, un pueblo andaluz. Un amigo que era militar, capitán del ejército, y no recuerdo, no recuerdo ni cómo. El hecho es que nos pusimos de acuerdo e hicimos mi primer viaje en moto. Era una moto, creo que era una Vespa. Bueno, entonces nos fuimos desde Madrid hasta París en moto, y planificamos el viaje en vacaciones, en el verano, de manera tal que nosotros llegáramos el 14 de julio a París. Que el 14 de julio es el día de Francia, sí. Pero toda esa semana, todos esos días previos, en todos esos pueblos hay festejos, en todos los pueblos. Entonces nosotros fuimos diseñando, él que conocía más que yo, fuimos diseñando dónde íbamos a llegar y en qué pueblo o en qué ciudad nos íbamos a quedar. Bueno, y ese fue mi primer viaje, y en moto de esa dimensión, de Madrid a París, porque eso fue maravilloso, porque en las noches teníamos bailoteo, y por lo que me gusta mucho bailar eso, en las noches bailoteo y buen vino, y toda la noche pues llegábamos a un sitio distinto, y ahí había algo, fuera pequeño o fuera grande, y ahí arrancamos el siguiente hasta estar el 14 de julio en París. Esa fue una experiencia única, realmente inolvidable. Y luego, ya estudiando en París, en la Sorbona, era la época en que estaban de moda los llamados países del tercer mundo y todo esto. Y entonces la gente había salido de la guerra, empezaba la amistad, empezaban las relaciones, se había caído ya todo ese gran obstáculo que era el fascismo, el nazismo en realidad. Y bueno, la universidad se largó y llegó de nuevo a llenarse la Sorbona de gente de todo el mundo.
y entonces queríamos conocer, pues, y no había mucho dinero. Entonces, en la universidad, en la Sorbona, en las diversas facultades había grandes pizarrones. Y cuando llegaba la época, o la época de Semana Santa, o la época de Carnaval, o la época del verano, entonces en esos cartelones, en esos pizarrones, uno se anotaba ahí. Por ejemplo, uno veía quién va para Düsseldorf en Alemania, o quién va para Colonia, o quién va para Frankfurt, o quién va para Bélgica, o quién va para Suiza. Entonces uno veía ahí y aparecía el teléfono de los conductores de carro. Decía, bueno, yo tengo Volkswagen, tengo un puesto libre, quisiera ir con alguien de latinoamericano, o alguien que hable español, que hable italiano. Y entonces uno cuadraba su viaje de acuerdo a esos tableros que aparecían, esos anuncios que había. O bien, uno se iba a las afueras, a la salida de la carretera, y si uno quería ir para el sur, pues uno se iba a la salida hacia el sur. Y allá en alguna plaza, por ahí en un sitio estratégico, se ponía uno con su cartelito y ponía ahí, fulano de tal, Venezuela, voy para cualquier puerto, voy para Marsella, o voy para España, o voy para Alemania, o voy para Bélgica. Uno se colocaba ahí, y a veces tenía oportunidad de que se parara. Pues siempre había quien se parara a ver con uno para dónde quería ir. Entonces había dos modalidades: uno concertaba el viaje de acuerdo con esos anuncios en la pizarra, o se iba a la carretera, a la salida, y entonces ahí pues esperaba. Y así pues yo pude conocer muchos países. Sobre todo, todas las vacaciones había oportunidad para hacer eso. Y yo llegué pues hasta Rusia. Hasta Rusia llegué, pasando por supuesto por Hungría, por Checoslovaquia, y para el norte también. O sea, yo viajé mucho. Siempre ha sido una de mis grandes pasiones viajar. No importa dónde ni cómo, pero eso es un placer para mí viajar. Entonces me he formado como una persona muy amplia mentalmente, dispuesto a aprender. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿usted qué es? Yo tengo que decirle, pues, yo estudié filosofía y derecho. O sea que soy filósofo, pero en el decir soy filósofo hay dos connotaciones. Una es la del señor ya mayor, con la barba larga, blanca, que está dormitado o dormido por el saber que tiene, ¿no? Y hay la otra del filósofo, que es el buscador, el inquieto. Entonces yo soy más que todo de esa filósofo, de esa índole. Soy un buscador de cosas nuevas. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. La gente, cuando oye habilidades blandas, piensa que son cosas como subalternas, como accesorias, como secundarias, ¿verdad? Y en esto hay un gravísimo, tremendo error, que justamente ahora todos los teóricos que uno investiga, que uno lee, que uno oye, todos esos conferencias que hay, siempre están relanzando que en la educación que viene en el siglo XXI, pues no serán tan importantes las habilidades duras, o sea, los conocimientos que tienes tú como profesional en X cosas, en mecánica, en física, en biología, en oceanografía, en
que soy aeronáutica, sino que lo más importante va a ser las habilidades blandas. Ahora, blando ya te dice que es lo contrario a duro. Entonces parece que lo duro es lo que tiene fuerza, lo que exige mucho. Y ahí hay un error, porque resulta que desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista y mis años de estudio, de experiencia en la vida, resulta que una de las habilidades blandas, para mí la habilidad blanda más importante, la central, la que te abre la entrada a todo lo otro que tú llamas blanda, a todas las otras habilidades, para mí es el lenguaje. El lenguaje, desgraciadamente, ha sido obtenido en nuestros sistemas educativos, no solamente el de Venezuela, sino el de toda América, se ha tenido como algo accesorio, como algo secundario, como algo que es cuestión de la secretaria. Entonces el jefe se acusa siempre que eso está mal escrito por culpa de la secretaria. No, nos hemos equivocado. El punto de partida de toda educación es el lenguaje, porque el lenguaje es el instrumento que te permite a ti tanto entender, conocer qué es lo que estás viviendo, qué es la realidad, cuáles son sus condiciones, y luego expresar lo que tú conoces de la realidad. Entonces, en la medida en que tú eres preciso, en que tú eres claro, en que tú eres inequívoco y en que tú eres, digamos, penetrante en tu expresión de qué es la realidad, en esa medida tú eres un buen físico, un buen químico, un buen biólogo, un médico y un buen ciudadano, porque la persona es su lenguaje. Entonces, lo primero que tú te encuentras en una persona después que lo ves, que le dice buenos días, buenas tardes, con mucho gusto, es su lenguaje. Entonces, tú no puedes tener esas llamadas habilidades blandas. Es muy difícil que tú puedas trascender en ellas, posesionarte de ellas, poseerlas, disfrutarlas, hacerlas instrumentos de tu trabajo y de tu rendimiento en cualquier empresa, si tú cuentas con algo previo, con algo prioritario, con una condición sine qua non, que es el manejo de la lengua materna. Si tú no tienes un buen lenguaje, el resto va a tener dolores y contratiempos. Tú tienes primero que saber qué quieres de tu vida. Tu vida es una oportunidad. Lo más importante para una persona de la vida intelectual es aprender a aprender. Y eso pasa por pensar. Y a pensar se aprende. Una de las misiones nuestras es hacer que los muchachos aprendan a pensar. Y si tú me dices una frase personal de mi vida, antes tú eras sexagenario y eras un viejo. Ahorita eres sexagenario y eres un chamo en busca de pelea en todo campo, intelectual, sexual, etc. Bueno, pero ya yo soy octogenario, ¿verdad? Y entonces he tenido la fortuna de vivir tanto y de vivir cosas tan bellas que puedo decir que estoy agradecido del hecho de haber vivido de mi padre, de mis hijos y de las personas que me han querido y a quienes yo he querido. Lamentablemente un tiempo no tiene que compartir, pero yo diría una frase en que puedo condensar mi vida, sería: viví, aprendí, enseñé, amé y fui feliz. Gracias, señores. Bueno, ese gran novelista de talla continental y mundial, que es don Rómulo Gallegos, tiene una de sus obras que ha llegado al cine, a la telenovela y a los tres, que se llama Doña Bárbara. Y en esa Doña Bárbara tiene una frase que se ha hecho muy repetida y muy veraz, que dice que el llanero es del tamaño del compromiso que tiene. Yo quisiera que en esta hora de pandemia los presentes y también los ausentes que están oyendo lo que ha pasado, lo que hemos dicho, lo que hemos sugerido, lo que hemos aprendido, lo que aquí se ha servido en la mesa de los acudientes, esas palabras también nos sirven. Hombres
del siglo XXI tenemos que ser del tamaño del compromiso que nos toque. Y esto asumirlo con alegría, con gallardía, con hombría, que quiere decir solidaridad, que quiere decir disposición de servicio, que quiere decir invitación a ser más, a crecer en el conocimiento, a ensancharnos culturalmente. Cuando la cultura se ensancha, aparecen las formas indicadas para luchar en cada oportunidad. Así que hacer más, a dilatar las condiciones como seres humanos que tenemos, a luchar por la libertad para enseñar, para aprender, a la libertad para viajar, para comunicarnos, para amarnos, para servirnos, para entender que bien que sale de nosotros, bien que retornará alguna vez.